Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a, en todo caso, una semana más. Esperamos que nos hayan extrañado y hoy les traemos un capítulo muy especial. ¿De qué vamos a hablar? Muy buena pregunta. Pues no sé si sabéis, chicos, que el 6 de octubre, nuestro supremo intérprete de la Constitución, Juan, eh, también, ¿Quién es Juan el supremo intérprete de la Constitución? y el presi, bueno, en Juan octubre, en sus exámenes de constitucional, cuando no tenía ni idea, bueno, Obviamente. se aventuraba en el mundo de la interpretación del texto constitucional, El ¿no? intérprete del que hablan. Creo que se llama Joan Manuel Serrat. Es que hablan mucho de él en la tele, que es intérprete o no sé qué vaina. ¿Es ese man? Juan Manuel Serrat. nuestro Tribunal Constitucional emitió, Sí. lo siento, decepcionarte, emitió la sentencia 169/2021, por la cual declaraba constitucional la prisión permanente revisable, esa famosa pena que trajo tanta controversia desde su publicación en 2015 hasta la actualidad. Cierto. Siempre con unas condiciones, bueno, que las condiciones de constitucionalidad son básicas, como por ejemplo, porque todo versa un poco en parte por la interrupción, bueno, la suspensión de la pena o la concesión del tercer grado. Que la libertad condicional solo sea revocable si se vuelve a delinquir por unos delitos expresamente señalados en el auto de libertad condicional, o por ejemplo que la revocación de la libertad condicional no impida que se vuelva a revisar la pena, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos un poquito pues para debatir un poco todas estas cuestiones, porque sin duda es una pena muy Muy. controvertida. Muy. Muy controvertida. Pero ¿por qué le Muy. importa esto a la gente? O sea, esto es Hola. una de las cosas que queríamos abordar para empezar el capítulo, ¿no? ¿Por qué te tiene que importar a ti la prisión permanente revisable si no tienes pensado matar a nadie o si tienes Bueno, pensado no solo comportarte matarlos, son bien? más cosas. Sí, de hecho es a lo que vamos. No maten bebés, por favor. Lo estoy Más diciendo que en términos seguro un que- poco no tan jurídicos, pero para que la gente entienda. Bueno, porque gran parte del debate que se lleva día a día en nuestro país y sobre todo cuando pasan casos muy sonados, muy maquiavélicos, más de uno de ellos, es sobre si la pena que se le aplica a la persona que ha cometido estos delitos es suficiente. Y en medio de este debate, siempre, y más con esta nueva o reciente sentencia, se aviva todo lo que tiene que ver con la prisión permanente revisable. Bueno, Jesús, hay que recordar, tenemos a ciertos políticos que son muy fans de lo que se llama el populismo punitivo. O sea, quieren Sí. hacerle creer a la gente algo que no se sostiene dentro de la teoría de lo que viene a ser la reinserción, bueno, de la teoría de los fines de la pena, que es que a más pena, mejor, más justicia y todo el mundo está contento. Y la realidad es muy diferente. Ujú. Exactamente. Mira, es muy interesante lo que dice Jesús porque aquí hay que entender el modelo de sociedad que pretendemos con una Claro. sociedad democrática, ¿no? Entonces, nos tenemos que retrotraer un poco a la elaboración de la Constitución, al proceso constituyente. En concreto, entre otras cosas, por ejemplo, al 24 de mayo del 78, donde en ese proceso de elaboración de Constitución, que por cierto hemos emitido hace muy poco un capítulo hablando de este tema con Roberto Luis, Tal por cual, cierto, capítulo especial. lo dejamos por aquí porque sin duda es muy interesante, en el que en unos dictámenes en el Senado decían los constituyentes que las penas privativas de libertad tienen que estar en todo momento orientadas a la educación del reo, Exacto. a la menor desocialización posible, ¿de acuerdo? Sí, porque Y hay eso que es... recordar que siempre la entrada de un sujeto dentro de una sociedad a una prisión se entiende como un fallo de la sociedad por lograr el establecimiento de ese sujeto en el camino correcto que la sociedad quiere, ¿no? Eso O sea, es. es un fallo un poco del Estado. No es así, o sea, es así en la teoría más. Hay Claro, otros es que factores. por ejemplo, para entrar en ese tema, a mí me parece es una visión muy paternalista del Estado, ¿no? De que cuando las cosas salen mal, incluso cuando los individuos salen torcidos en una sociedad, es culpa del Estado. Siempre parece más fácil ir a buscar explicaciones en algo como que, bueno, falló el Estado, falló la sociedad, que a entender que, bueno, que no en todos los casos es un fallo del Estado. Bueno, en ciertos Hay delitos gente- sí. Quizás en algunos, Juan, pero hay otros en que, a ver, cuando tú evalúas desde un punto de vista psicológico, ¿no? La persona que quiere delinquir o que se atreve a delinquir, pues no es tan fácil o yo no ya dejo de ver tan claro Sí, que pero esto sea así. piensa los robos por necesidad, los hurtos por necesidad, la corrupción, etcétera. Lo que opinaba era que, o sea, yo siento que muchas veces, y esto es muy común, lo que decía, se le echa la culpa directa al Estado de todos los fallos que se producen, de todos los problemas que hay, pero la realidad es distinta, porque hay gente que, y está probado, psicológicamente tienen problemas y eso los lleva a delinquir. Por Sí, ejemplo, bueno, los pero- violadores. Los claro. violadores no importa en qué programa de reinserción los metas. La realidad es que un alto porcentaje va, apenas salga de la prisión, va a volver a cometer una violación. Y ya quisiera yo ver a los que tengan hijos, hermanas, novias, que somos básicamente todos,
la rabia que te daría o la impotencia y todo lo que sentirías si alguien cercano se tiene que enfrentar a uno de este tipo de personajes, ¿no? Por eso yo creo que a veces hay que valorar, ¿no? De que no todo el que delinque es porque el Estado le falla. Ya. Hay gente torcida y hay gente mala, que esto es una realidad y es un hecho, y que bueno, tú tienes que tener mecanismos para, no sé si sea la respuesta solo aislarlo, porque aquí ya es que viene el debate de lo que queremos tener el día de hoy, ¿no? De aislarlo permanentemente y ya, y olvidarte que ese sujeto, esa persona existe, ¿no? Sí, eso es. Bueno, yendo directamente al tema, ¿no? Vamos Sí. a hablar un poquito de la prisión permanente revisable, que es una pena que entró en vigor en nuestro ordenamiento jurídico en 2015, en el que básicamente la característica principal es que no tiene un tiempo máximo de cumplimiento de condena. Básicamente existe un mínimo por el cual, a partir de ese mínimo, existen numerosos casos y numerosos tipos de mínimos de penas, ¿no? Pero entre los 25 y 35 años, dependiendo de las circunstancias y de los hechos penados, el reo va a tener que cumplir la pena, ¿no? El caso es que existe un mínimo, pero no existe un máximo. De manera que si no se dan una serie de circunstancias, el reo nunca va a salir de la prisión, ¿no? Entonces, en su día, en el recurso de inconstitucionalidad, pues alegaron pues lo básico que pretende vulnerar este delito, como es, por ejemplo, un principio de culpabilidad y proporcionalidad de las penas, al no tratarse de unas penas pues en sí que estén orientadas a la reinserción y, por lo tanto, a la libertad personal. También una vulneración del mandato de determinación de la pena o del principio de taxatividad, en el que dice que las penas deben ser claras, precisas, concretas, etcétera. Y por último, el mandato básico, que es el mandato resocializador del 25.2 de la Constitución española, en el que, claro, si tú no estableces un máximo de cumplimiento de la pena, claro, si tú mantienes a un reo toda la vida, ¿cómo pretendes resocializarlo? Eso, claro. es imposible resocializarlo. Sí, pero esas dudas se pueden atacar justo como lo hizo el Constitucional, que lo hizo de diferentes maneras. Con atacar quiero decir contrarrestar dichas dudas, dándoles un sentido. Sí, argumentar jurídicamente. Exacto, dándoles un sentido constitucional, como por ejemplo, el primer ejemplo que diste, ¿cuál fue? Bueno, uno de los Principio de primeros. culpabilidad y proporcionalidad de las penas. Claro, en la proporcionalidad de las penas, lo que va a decir el Constitucional es que se trata de delitos bastante graves. Bueno, ¿qué va a decir? No, que es exactamente lo que dicen Sí, que, la sentencia, que trata de de hecho, delitos especialmente graves, etcétera. O, por ejemplo, el principio de seguridad jurídica o la taxatividad de las penas, que va por ese camino, que se tiene que establecer un fin para una pena, o sea, que una pena, el reo pueda saber qué pena es la que le corresponde a la hora de cometer el delito, antes de cometer el delito. También lo salvan diciendo que sabe que existe una prisión permanente revisable y que dicha prisión permanente revisable tiene unos límites para su revisión, etcétera. Aquí, Sí. No, dile. Sí, que aquí hay algo bien interesante que me gustaría aprovechar para mencionar, ¿no? Y es que la pena mayor o tenemos, digamos, una escala de penas, ¿no? Y realmente creo que es algo evidente para qué tipo de delitos están destinadas las penas mayores, que son básicamente los homicidios, no, sino los asesinatos. Que es un asesinato y que es un homicidio. Especiales, además. Efectivamente, no es un asesinato en cualquier circunstancia. Pero para ese tipo de delitos, que son lo más grave, quitarle la vida a alguien y quitársela además en unas circunstancias particulares, cuando hay alevosía, cuando hay una cierta serie de componentes, lo que lo vuelve un asesinato, es algo muy malo. O sea, es de lo peor que puede hacer una persona. El bien jurídico protegido por mayor excelencia, de es la cualquier vida. persona es la vida. Totalmente, es. Juan. Entonces, ¿qué pasa? Para este tipo de delitos ya, y en ciertas circunstancias, ya se llegan hasta penas de hasta 40 años. ¿Qué pasa? Luego de ese umbral, cuando tuvo todo este tema del terrorismo, que es precisamente lo que aviva el debate de tener una serie de medidas más fuertes en nuestro sistema jurídico, de prisión más fuerte, es que entra el debate lo que es la prisión permanente revisable, que era un poco lo que estábamos explicando. Y es precisamente ahí, bajo esa óptica, que tenemos que entender de, oye, ya 40 años son bastantes, también hay que decirlo. O sea, ya con 40 años que le caiga a alguien que comete un delito teniendo 20 y tantos, pues quiere decir que ya va a estar toda la eternidad, o sea, va a estar hasta los 60, 70 y pico años en una prisión. Porque, ojo, 20 años no son nada, dice un tango, pero nada dice de 40. Eso es verdad. Que también hay que recalcar algo, ¿no? Solo un pequeño inciso. Sí, claro, España Juan. es un país que tiene un límite penológico bastante bajo. O sea, el límite en España de cumplimiento en la mayoría de penas son 20 años. Y siempre con el límite de el triple de la pena más alta. Es decir, si tú cometes un delito donde la suma de todos los delitos da más de 20 años, pero el triple de la primera pena, que sería la más alta, imagínate, 4 años. Sí. Son 12 años, no te pueden poner hasta 20. El límite sería el triple de la pena más alta. Correcto. Y 20 años
con excepciones, es cuando llegamos a los 25 años de condena, los 30, 35 o 40 y ya PPR. Que también a veces el PPR, es curioso. El Pepe. El Pepe. Bueno, ya estamos muy ancianos. Se ve como una pena excesiva. Y es verdad, porque como es revisable, puede ser que nunca se le dé al reo la libertad. Pero hay que tener en cuenta que la revisión de dicha pena casi nunca, bueno, no, nunca llega a los 40 años, ¿no? De hecho, esa es una de las críticas que se le hace. El efectivo nunca llega a los 40 años. Corríjame si estoy equivocado. Creo que la revisión más alta que hay son 35 años. Sí. Y el límite de una pena que no fuese por PPR sí puede llegar a los 40 años de cumplimiento efectivo, sin hablar de tercer grado, etcétera. Total. Yo creo que aquí la cuestión más importante es la cuestión del principio de taxatividad. Es decir, que una pena sea concreta, clara, precisa e inteligible, ¿no? Sí. Inteligibles. Es determinable. Es determinable, pero no es concreta. Es decir, nos podemos estar ante una situación en la que una persona sea penada por un delito de este tipo y, claro, se tire toda la vida en la prisión y no sepa cuándo va a volver a salir a la reinserción. Digamos que todo eso depende de la reinserción, porque ya, digamos que la prisión permanente revisable es un proceso muy complejo en el que tiene numerosas revisiones y demás, sobre todo para el tercer grado y la suspensión de la pena, ¿no? Pero siempre es necesario un pronóstico favorable por parte del tribunal sentenciador de la reinserción social del reo, ¿no? Entonces, claro, digamos que depende extremadamente de esa reinserción y ese pronóstico favorable. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el Estado, garante de ese fin resocializador, no es capaz de proporcionar en numerosos casos formaciones resocializadoras a esos reos que se encuentran en la cárcel? Hay que recordar qué pasó en España. En España, anteriormente, hace unos años, no me acuerdo si eran bastantes o pocos, existía el poder trabajar para reducir días de condena. Eso tuvieron que suprimirlo porque porque no había suficiente trabajo para los reos. Y entonces estás dando un derecho que por es encima, desigual, claro, porque no todos los reos pueden acceder y todos deberían de tener ese derecho. Entonces tenemos un problema que, según mi humilde opinión, es que el Estado, al no tener unas soluciones, muy normalmente por medios económicos, está dejando caer sobre los reos la carga de la resocialización. Como no tengo los medios para resocializar, pongo las penas más altas. Claro. Yo lo veo un poco de esa manera. Y ojo, no quiere decir que esté en contra del PPR, pero... Hay dos investigaciones, una de una jurista, Marta Martí Barrachina, y otro de un doctor de Derecho Penal que se llama Salvador Coutinho Raya. Esto, si queréis, lo podemos difundir, están en Internet, en el que hace referencia, digamos, a los programas de reinserción. La primera hace referencia en uno de sus textos de la desigualdad que existe de cara al acceso a estos programas de reinserción en los distintos centros penitenciarios de toda España. ¿Esto qué quiere decir? Que existen dos penados por PPR en distintos territorios de nuestro país. Existe la posibilidad de que los dos no reciban las mismas políticas de reinserción. Esto, claro, es muy difícil probarlo y es muy difícil presentarlo en un recurso en 3 meses desde la presentación de la ley, de la modificación del Código Penal. Y el segundo hacen referencia a que muy pocos reos acceden al tercer grado como consecuencia de la impartición de estos programas de reinserción. Tercer grado, para quienes nos escuchan, para explicarlo un poco mejor, ¿no? ¿Cómo funciona eso de los grados penitenciarios? Digamos que al tercer grado llega un punto en el cumplimiento de la pena en el que el reo disfruta de una libertad siempre básicamente controlada por el... Básicamente, si tú te comportas bien estando en prisión, si vas cumpliendo una serie de requisitos... Si has cumplido un mínimo de la condena impuesta... Efectivamente, si también ya llevas unos años que han transcurrido la pena, tú vas ascendiendo en esto que son los grados penitenciarios, que tienes el primer grado, el segundo y el tercero, me parece que es el último. Y una vez que llegas al tercer grado, es donde ya entra en esta posibilidad que abre también la PPR de que, bueno, en ese momento, y dándose una serie de valoraciones, por ejemplo, que ya hayas cumplido un mínimo de 18 años de prisión, cuando la pena haya sido por varios delitos, o un mínimo de 20 años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos castigados con una pena de prisión permanente revisable, o un mínimo de 22 años para los casos cuando el penado haya sido penado por, valga la redundancia, por varios delitos y 2 o más de ellos estén castigados por PPR. En esos supuestos, estando en el tercer grado, se podría valorar la puesta en libertad de la persona. Entonces, ¿qué nos lleva? Bueno,
Sí, que precisamente que el hecho de que sea revisable lo es tanto en contra del reo en si no se Sí. comporta bien y si no cumple Eso con es. ciertos requisitos, como puede ser hasta favorable. Claro. Y Eso es. hay una cosa que no se nombró en cuanto... Hay una cuestión que siempre se ha puesto en entredicho, sobre todo en el artículo 140, que es el bis in idem en cuanto al asesinato. Sí. Porque es verdad que para poder establecer... ¿Es el 140 o el 141 el que establece la condena por... Te lo confirmo. 140. Bueno, ¿cuál fuere? 140 141. En fin, que es la doble valoración, por ejemplo, de la alevosía. Y esto se ha intentado salvar introduciendo lo de la especial vulnerabilidad, que es verdad que se contiene dentro de la alevosía, o sea, es una de las causas de alevosía, y separándolo de la alevosía como tal. Porque se dio un caso que planteó esta duda en específico, si se valoraba, o sea, si había un bis in idem cuando aplicábamos el asesinato agravado o el homicidio hiperagravado. Y bueno, se solucionó de esta manera. Claro, Me porque la parece prisión permanente interesante ahora que revisable, estamos hablando del cuando se acaba con la vida de una persona especialmente vulnerable, es cuando entra a colación este asesinato hiperagravado, que es lo que se denomina la prisión permanente revisable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que para agravar el homicidio al asesinato es necesario, entre otros presupuestos, la alevosía. Sí. Entonces, Alevosía, ¿de qué forma se utiliza la Eso alevosía cuando la propia vulnerabilidad de la persona Claro. para hiperagravar el asesinato se puede utilizar dentro de un concepto para agravar el homicidio al asesinato como alevoso? Es Claro. decir, un niño de 6 meses en el que tú de manera sorpresiva o lo tiras por la ventana, claro, es que No tiene medio de defensa. claro, la propia vulnerabilidad implica la alevosía de la agravación del homicidio al asesinato. No sé O sea, si dicho nos de otra hemos manera, explicado ¿no? bien. Sí, no, dicho de otra manera, porque estos son términos muy penales tal y que hay que explicar un poco. Alevosía es cuando tú disminuyes los medios de defensa de una persona para garantizar el cometer el homicidio, transformándolo en un asesinato. Sí. Es decir, un niño de 6 meses que no tiene mecanismo de defensa alguno, per se por ello, Exacto. y dependiendo de los medios que te valgas, pero casi siempre va a ser así, el no tener mecanismo de defensa, el matarlo va a derivar en un asesinato. Pongo otro ejemplo. Yo voy y le sirvo a Juan un café y le echo veneno. Juan no tiene ningún mecanismo de defensa porque, dada la confianza, que esto también es otra cosa que habría que meter en la ecuación a valorar, pero bueno, dado que está bebiendo algo que no tiene forma de prever que lo pueda matar, yo estoy garantizando cometer el hecho Eso es otro delictivo. tipo de alevosía, porque la alevosía tiene varios tipos, efectivamente, pero efectivamente. justo el problema que se plantea es con la alevosía por vulnerabilidad, ¿no? Correcto, Porque correcto. es una doble valoración. Pues Correcto. dicen que no, que hay una vulnerabilidad que se puede establecer de manera general y otra que se puede establecer dentro de la alevosía, y eso es lo que permite, bueno, en pocas palabras, valorarlo dos veces sin entrar en un bis in idem. Sí, bueno, en este caso Bueno, un bis in idem es cuando tú, por la misma conducta, castigas dos veces, literalmente. Es como si tu mamá te da 2 correazos en vez de 1 por portarte mal. Bis in idem. Ahí No es tienes que justo, decirle a por tu lo mamá, tanto. Efectivamente. Bis in idem. Efectivamente. Y la mamá ya tira el látigo y dice, bueno, perdóname, lo Claro. siento muchísimo. Que ojo, que esta es una de las cosas El que caso- la gente de la doctrina penal más Eso es. debate en cualquier De hecho, punto. ni el propio Tribunal Supremo se aclara cuando existen distintas sentencias donde se valora de forma distinta este non bis in idem y esta especial vulnerabilidad. Hay una en la que dice que la especial vulnerabilidad no implica indefensión, con lo que la especial vulnerabilidad no abarca todo el tipo de indefensión. Y luego hay otra sentencia, ya las pondremos si alguien la solicita, que por el hecho de enmarcarse en una víctima de especial vulnerabilidad, independientemente de la alevosía, pues se encuentra dentro del tipo de la prisión permanente revisable por los hechos objetivos de encontrarse dentro de un marco de especial vulnerabilidad. Total. Como, por ejemplo, un señor mayor o un bebé, ¿no? Mira, hay una reflexión que quería ya dejar para ir cerrando el capítulo de hoy, que de hecho estábamos Juan y yo en una clase en la Universidad Autónoma y un profesor un día llega a clase y nos explica una cuestión que en verdad yo nunca había escuchado y que me pareció fantástica, ¿no? Él decía que muchas veces la solución en una sociedad no es coger y decir, bueno, no, métele 5 años más de pena, no, métele 10 años más de pena, no, métele 20 años más de pena, o llegar a absurdos de países donde caen penas de 140, 150, 200 4 años. cadenas perpetuas. Efectivamente. No quiero hablar de ningún país en específico. Ya, pero porque él sostenía que esto era ilógico y de hecho es una postura que yo comparto bastante. Porque él decía que una vez que tú aplicas tanta pena, llega un punto en que la propia pena pierde sentido. Claro. Es decir,
¿qué efecto tiene a alguien meterle 2 cadenas perpetuas que meterle 4? Es exactamente igual, porque la vida de la persona, supongamos que vives muchos años, 100 años, tiene un límite. Y ese límite per se, o sea, aplicar más penas allí no va a diluir o no va a generar el efecto que debería generar una pena, que es evitar que la gente cometa delitos. Y precisamente él sostenía esto de cara a cuando muchas veces los legisladores, que esto parece que es una actitud muy populista esta de coger y decir, no, bueno, vamos a aumentar las penas, vamos a meter más penas. Eso muchas veces realmente no es la solución. Porque está probado en muchos estudios, sobre todo que se han hecho en Estados Unidos, a gente que le preguntan, oye, ¿tú por qué mataste a tantas personas? Y literalmente la persona que cometió el delito dice, bueno, porque me da igual matar a 4 que matar a 10. Gente muy enferma, 40, quiero decir, estamos hablando de casos, pero es ahí donde tú tienes que entrar con la ley y ver qué pasa. Por matar a 1 que por matar a 40, porque voy a matar a 1. En la propia universidad nos dijo una psicóloga que vino en una clase de Derecho Penitenciario que el ser humano empieza a ser desocializado a partir del 6º mes de privación de libertad. Con lo que esto sin duda es una reflexión que hay que realizarse y, por supuesto, es un análisis jurídico que para nada puede ser abarcado en 20 minutos que dura el capítulo, ¿no? Entonces, por supuesto, queremos escuchar vuestra opinión, queremos escuchar ideas. Yo ya propongo aquí que vamos a hacer un capítulo sobre Marta del Castillo. Es un asunto que a raíz de los acontecimientos de esos hechos, llegó esta pena. O sea, esta modificación legislativa. Con lo que, bueno, queremos escuchar vuestra opinión, queremos escuchar qué os parece, y para eso tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Nuestras famosas redes sociales del podcast. En todo caso, en Instagram y en Spotify, y todo caso podcast en Twitter, así como en todo caso en YouTube. Muy bien. Siempre ahí firme con las redes, Toñín. Real hasta la muerte. Claro que sí. De hecho, pronto traemos también un capítulo especial de Navidad. Este va a ser un momento compartir muy bonito, con sorpresas. ¿O no? Y con regalitos. Si se portan bien o no. Pero bueno, sí, este es un tema muy controvertido. Bueno, queremos saber lo que opinan. Totalmente. Muy bien, pues hasta la próxima entonces. Hasta luego. La vista. Adiós.